compartir junto con Martín Tetaz algunos de los temas del día que están muy vinculados con la economía, con Falabella, con el dólar y con la agenda económica, el plan o el no plan del gobierno. Gabriel, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, Martín, veníamos hablando del tema. Si querés arranquemos por Falabella, Martín, que es la economía real. Tiene que ver con el COVID, pero tiene que ver también con el no plan o lo que propone el gobierno a los agentes económicos, ¿no? Sin ninguna duda, porque en primer lugar que no abundan las reglas de juego sobre qué va a hacer el gobierno a partir del año que viene. Apareció el proyecto de presupuesto ahora, pero no está claro cómo va a reducir el déficit fiscal, cómo va a financiar esos 4,5 puntos de déficit que está planteando ahí. Todo parece indicar que va a ser con más impuestos. Y entonces ya eso obviamente traba cualquier posibilidad de crecimiento por el lado de la actividad económica. Pero además está el tema del dólar. Todas las empresas, yo te decía más temprano, Luis, las empresas que necesitan utilizar el sector externo para comprar insumos productivos o para comprar mercadería, como el caso de Falabella. Perdón. Falabella lo que necesita es comprar mercadería, o sea, importar mercadería para luego venderla. Claro, eso. Por supuesto, es un importador, valga la redundancia, importante de mercadería, que en este contexto en el cual ya le empezaron a retasear a las empresas los dólares para poder hacer importaciones, y uno va a un escenario donde dice esto va a durar, porque cuando ves los números del presupuesto, mirá, Luis, te doy un dato y lo comento acá con Gabriel. Cuando uno mira los números del presupuesto, el impuesto país, el 30% que cobra el gobierno sobre el dólar ahorro, sobre el dólar turismo, supuestamente va a recaudar 4 veces más el año que viene que este año. Y eso a ver, para que lo entienda la gente, ¿qué eso quiere decir que el gobierno está calculando que va a seguir el festival del dólar ahorro, que va a seguir subsidiando este dólar, que le va a seguir sacando divisas por ese lado y por lo tanto las divisas que va a perder por un lado las tiene que tratar de recuperar o evitar que le salgan por el otro. Y como tiene muchos problemas, porque incluso teniendo la cuenta de viajes cerrada, del balance de pago, está cerrado el comercio de viajes, está cerrado el turismo, así todo tuvo la mitad de superávit este año que el año pasado en la cuenta corriente de balance de pago. Está muy complicado el gobierno desde el punto de vista de los dólares. Las empresas están anticipando eso y ya abren el paraguas para lo que va a venir el año que viene. ¿Compartí, Gabriel? Sí, digamos, hay un estrés en el mercado cambiario muy grande y entonces eso en parte genera una expectativa, digamos, de devaluación, o que va a haber una gran incertidumbre, o que pueden pasar cosas que afecten el normal desenvolvimiento de la economía, como están afectando ahora, porque como decía Martín, cuando a una empresa se le retasea dólares para importar, o incluso se le vincula la importación a una posición financiera en otro mercado, como fue la resolución del Banco Central, que genera en la práctica a veces dos precios diferentes de importación. Aquel que operó en contado con liqui tiene que evaluar su importación a un precio más alto que aquel que no operó, y son dos cosas que no tienen en sí que ver. Entonces hay todo este cepo y toda esta regulación complicada que hay en el Banco Central desalienta a las empresas. En algunos casos directamente las coloca en una posición muy desventajosa, y en otros casos desalienta porque no se sabe si va a ser posible trabajar tranquilo, más todas las señales negativas que va dando el gobierno, que son bastante agresivas para las empresas, directa o indirectamente. Entonces yo creo que ahí hay a ver, Gabriel, precisame, yo entiendo por qué son agresivas, ¿no? Pero precisame por qué vos crees que son agresivas. Bueno, porque, digamos, cuando hay disrupciones, por ejemplo, el caso de Vicentín fue una alarma importante, porque vos decís, ¿cómo puede ser? Si Argentina es un Estado de Derecho, hay un proceso de convocatoria, el Estado es una de las partes, podía haber hecho, digamos, distintas reacciones dentro de la convocatoria, y de pronto se dice, no, se interviene y se va a expropiar, y como diciendo, ¿cómo es? ¿No había un concurso preventivo? Entonces después da marcha atrás. Pero va quedando la señal de que acá pueden haber medidas intempestivas. Lo de la coparticipación también es una medida intempestiva, pero entonces todo va generando una sensación de que acá puede pasar cualquier cosa, y en general se va sabiendo de la influencia permanente que va teniendo el Instituto Patria en las decisiones económicas, incluso te diría en el presupuesto. Si se venía hablando un presupuesto con un déficit de 1,5 puntos, 2, que puede tener alguna variabilidad
en el sentido, bueno, si la pandemia va cada vez peor, Claro. va a haber que hacer más ATP o más IFE, entonces va a haber que cambiar, pero sin que medie eso, no por esa razón, directamente se pasa un presupuesto de 4,5 de déficit, que es muy alto. Encima puede ser más alto si la pandemia recrudece. Entonces, o no termina de bajar nunca la curva. Entonces, es como que, y uno sabe porque se va informando, porque está todo el tiempo discutiendo con gente que pareciera que hay un poder de veto y una influencia muy grande del Instituto Patria, del kirchnerismo en las decisiones económicas, que como sabemos genera un escozor no solo en las empresas, sino en los inversores, en los ahorristas. Y por eso también, por más que van tomando medidas para tratar de que baje el blue o baje el contado con liquidación o el dólar libre, no termina de bajar, porque la gente cuando tiene posibilidades de ahorrar va comprando dólares, porque sabe qué es lo que verdaderamente lo puede proteger y duerme más tranquila de noche si sabes que si tiene los dólares que si tiene un depósito a plazo fijo de tal manera o de tal otra o tal fondo o tal otra Bueno, inversión. más que dormir tranquila, yo creo que está esperando un cepo total. Sí, te sumo algo más. O no sé si una devaluación, ¿no? Que viste que los argentinos ya tenemos un olfato tan importante que decimos, che, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Se viene una devaluación? Entonces, decime, Martín. Te sumo algo más ahí. Inclusive ya no es que hay un problema con los depósitos. En el último mes cayeron más de 5% los depósitos en caja de ahorro. O sea, la gente dejó de consumir la plata que normalmente vos usás para transaccionar, para consumir, para comprar algo, esa plata... Para comprar dólares. Para comprar dólares. A los $200 que puede. Exactamente. Sí, y no solo son los temas de... O sea, cada vez que crece la cantidad de dinero por el déficit que provocó la pandemia, que se entiende, enseguida, fíjate vos que la cantidad de dinero subió más o menos 50% desde febrero, los depósitos y el circulante, y más o menos lo mismo el dólar MEP o el dólar contado con liquidación. Eso significa que más o menos hay unos 50.000 millones de dólares en pesos equivalentes en el sistema financiero, pero que no puede subir porque no hay confianza. O sea, es como que la gente... ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo que no puede subir? La gente se queda no puede subir el nivel de especificación de esta economía. Se mantiene a raya, hay muchos dólares en el exterior, hay argendólares, etcétera, pero los pesos que hay en la economía no pasan de 50.000 millones de dólares equivalentes en dólar MEP, que significa que los ahorristas, en general la gente que va recibiendo los pesos, cuando tiene que ahorrar y le sobra un poco de plata, y en la pandemia sobra plata porque la gente no ha podido gastar, todos los que reciben sueldos no han podido gastarlos como gastaban antes, van comprando dólares, no solo los $200, sino que van dolarizando en dólar MEP, en dólar contado con liqui, y por eso suben y se hace muy difícil bajar la brecha. Gabriel, ¿y vos cómo explicás la ida de Falabella de la Argentina? ¿Cuál es tu mirada sobre el anuncio de la ida de Falabella? Mira, específicamente yo no sé porque me enteré hace poco tiempo y habría que preguntar a los directivos si es parte de una estrategia general, si hay una desinversión en América Latina o es solo por las restricciones cambiarias de Argentina o por su perspectiva. Hay que ver si te lo cuentan. A lo mejor ellos dicen, mira, Argentina viene todo mal y por ahí, como tienen que cerrar, vender, etcétera, y no quieren quedar mal, por ahí te dan una excusa. Pero seguramente que tiene que ver, en una parte que habrá que ver cuál es, con lo que ven como Argentina, como un país difícil para trabajar, muy sujeto a arbitrariedades, no hay reglas claras de juego, y es muy probable que eso haya incidido. Ahora, la verdad es que hay que preguntarle a la empresa y tratar de averiguarlo de otra manera, claro, porque no lo sé. Claro. Es caso por caso. Cuando vos ves que cierran 10 empresas, 12 empresas, 15 empresas, ya parece que no es solo un caso por caso, tenés un ambiente general que es bastante hostil para las empresas. Es como que no termina, hay una idea de que el motor del crecimiento es el Estado, hay una idea de que cuando ganás más allá de cierto punto, esa plata ya hay que ser redistribuida. Es como que hay una mirada de que te pueden esquilmar. En Argentina, si tenés plata o te va bien, y el Estado te puede esquilmar. Entonces eso es una especie de amenaza que hace que muchos quieran ir a vivir a Uruguay,
que muchos quieran irse de la Argentina, que empresas quieran desinvertir. Entonces, no hay lo que se llama un buen clima de Es negocios cierto. en la Argentina. Y es probable que Falabella sea una de las víctimas más, ¿no? Gabriel Rubinstein, agradecido por este tiempo, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, una buena síntesis, ¿no? Planteó Sí, Rubinstein. claro, por supuesto. Será el dólar, será el e-commerce, pero el clima de negocio en la Argentina es... No hay nada que te diga... Dos datos, uno que dijo Rubinstein y el otro que lo comentábamos nosotros. Primero, no es la única empresa que tiene problemas, cierra y se va. Entonces venimos de LAN de hacer lo propio, es decir, son varias las empresas que tienen problemas en Argentina. Y luego resulta que no se va de toda la región, resulta que se va de Argentina. Es cierto, hay un problema con el COVID, es cierto, hay un problema con el e-commerce, pero se queda va más en Argentina que en otro lugar. Exactamente. Bueno, y hay otro tema que tiene que ver con la política. Buscamos a Silvina Martínez, así hacemos un bloquecito de Federico Andajasi, Hugo Machiavelli y Silvina Martínez, para después hablar con Eduardo Amadeo y Marcela Campagnoli y Eduardo Amadeo.